Hola, pues hoy estamos en esta charla en voz de los autores con Sandra de la Torre y estoy muy contenta en este libro de Anhelo de Alas Rojas que acaba de publicar El Naranjo y que está padrísimo, bellísimo, pero a ver, conozcamos a Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, Aline, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo por haberme invitado a este espacio para conocerte un poquito más, para acercarme más a tu público. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Aquí esto es como una charla de café. Y entonces estamos como si estuviéramos tomándonos un cafecito, un tecito o un vinito o lo que sea. Esto es así como totalmente light. Pero cuéntame una cosa, no eres de México, ya lo detectaron todos. Cuéntame, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací aquí en Quito, Ecuador. Estamos ubicados en la mitad del mundo y en mi país hay una variedad inmensa de dialectos, de acentos, y yo pertenezco a la sierra, y en la sierra también hay un montón de dialectos Ujú. y yo estoy en la capital, digamos, en la parte norte, un poco más al norte del país, Quito, Ecuador. Ujú. Ah, mira, pues muy bien, ya tendré que ir, porque nunca he Sí. ido a Ecuador, así que ya tendré que ir. Cuando vaya, ¿a dónde me sugieres ir de visita? Uf, no, no, aquí te vas a volver loca porque es una tierra tan pequeña en metros, digamos, en kilómetros, Ujú. pero hay una gran variedad de ecosistemas, de montañas, mar, islas, selva, todo tan cerca. Entonces, desde Quito, por ejemplo, en unas 3, 4 horas ya estás en lo profundo de la selva, o también vas unas 4 horas y ya estás en el hermoso mar. Entonces, tienes una variedad increíble. Yo no sabría por dónde comenzar. Yo te llevaría primero al centro histórico de Quito, que es algo que yo adoro. Ajá, ajá. Oye, y cuéntame una cosa, ¿tú eres más de selva, de mar, de dónde eres tú? ¿Qué te gusta más? ¿Tú qué eliges para viajar? Bueno, te cuento que yo normalmente he elegido la playa, pero no, pero si yo eso he elegido porque voy con mi familia, con mis hijos, pero si tuviera que elegir yo, elegiría las montañas. A mí me Ok. fascina esta soledad y al mismo tiempo la belleza que observas desde arriba, ¿no? Yo Ujú. tengo un libro de poemas que se llama Andinismo en la azotea. Y es porque siempre estoy pensando en estas miradas desde arriba, estos miradores así hermosos, las Y montañas. entonces tú básicamente, yo sé que este de Anhelo de Alas Rojas es poesía, pero tú a lo que escribes es poesía. No todo lo que escribo es poesía, he nacido con la poesía, digamos, este fue mi primer género en el que como naturalmente salí y experimenté y ahí estuve, ahí nací. Pero después inicié con la narrativa también y Ujú. entonces a la par tenía un guión cinematográfico. Entonces, digamos que en esos tres mundos me estoy moviendo, ¿no? En la poesía, la narrativa, el guión. Y entonces cuéntame, ¿de niña ya te gustaba escribir dices que naciste con la poesía en tu casa, la poesía Sí. era muy presente? Cuéntanos, ¿qué pasaba en tu niñez? Yo nací en una casa con un papá poeta. Mi papá era poeta. Chócalas, chócalas, mi mamá también es. Ay, qué hermoso. Entonces, bueno, mi padre nos hacía los cuentos y poemas a las hijas. Éramos su primer público y éramos el personaje central de cierto poema o de cierto cuento. Entonces yo nací con esta idea de que todos los seres humanos viven en algún cuento o en algún poema. Para mí era como ridículo pensar en que cada persona no tuviera un lugar en un libro donde pueda vivir. Entonces crecí con estos sonidos que mi padre me leía, que me repetía tanto sus propios textos como de otros autores. Era como un juego, era como una casa muy amorosa, la palabra y el sonido de la palabra. Fíjate, ¿y tú empezaste a escribir desde niña o en ese momento más bien lo recibías de tu papá y tu parte de escribir vino después?
De niña, cuando yo tendría unos 8 años, yo escribí una hoja, una hojita, y escribí algo sobre una nube. ¿Sobre una qué? Entonces, sobre una nube, la nube. Ok. Era como que yo estuviese describiendo una nube, pero yo recuerdo que a esa edad me gustó tanto lo que había escrito, yo no lo Ujú. compartí con nadie, sino que lo guardé. Entonces, Ok. le hice una especie de dobladito, lo guardé y cada vez que podía, sacaba mi papelito, lo ¿Lo abría. tienes? No lo tengo, puedes creer que no sé en qué ¡Oh! momento lo perdí, pero yo sacaba este papelito y lo leía y sentía muchísimo placer. Entonces Ajá. lo volví a guardar y pasaba el tiempo y lo volví a sacar. Tanto así que este papel estaba viejísimo, estaba como a punto de disolverse, de tanto ser abierto y cerrado. Y creo que también tenía yo el placer ese de esconder este placer mío, que era leer lo que yo había escrito. Además que era como un secreto. Ajá. Nadie más leía lo que yo había leído. No le mostré a mi padre, que hubiera sido lo natural, ¿no? No le mostré a él. No sé si natural, pero el chiste es, digamos, uno pensaría eso, pero a la hora de la Ujú. hora no es cierto que es tan natural porque No, podría ser ese como en tu seres, ese es el rol de mi papá, yo no soy mi papá, sí, entonces estoy no le... usurpando esto para mí, me lo estoy Ajá. robando. Y estoy descubriendo que me fascina tanto que digo, desde muy niña, digo que de grande voy a ser escritora. Yo alguna vez lo dije. Ajá. Entonces, por lo menos fui creciendo, fui pasando la vida, estudié primero físico-matemáticas en el colegio porque adoraba la física y la matemática. Y Fíjate además que era porque es algo que está relacionado, las ciencias y a la la poesía. escritura. La Sí. poesía y la escritura, mi mamá, no, las ciencias no estudió, ella hubiera querido estudiar medicina, pero digamos, no estudió Uh-huh. época que no la dejaron, y Uh-huh. ella, pero sí tuvo una pareja que era científico, ¿no? Ah, Entonces, qué lindo. como que esto creo que, entonces tú Sí, empezaste por matemáticas, yo, fíjate. yo empecé por física y matemáticas y yo luego entendí por qué. Y era que, por ejemplo, resolver un problema físico me Ujú, parecía el placer más inmenso del mundo porque había demasiados caminos por los cuales yo pudiese moverme para llegar a la respuesta. Entonces, cada ujú. tarde, como yo estaba en un colegio de esos que eran muy exigentes, teníamos muchísimos problemas que resolver. Y yo era feliz, me sentaba con mis problemas y a resolver hasta las 12 de la noche. Y recuerdo que cada vez que encontraba la respuesta, yo era una celebración, un gozo y al mismo tiempo comprobar que ese camino que yo había elegido era mío. Era. No era que así se resuelve el problema, sino que era un camino que yo lo estaba encontrando, descubriendo y que Ujú. funcionaba. Y bueno, entonces después descubrí que la poesía era eso, era una búsqueda muy profunda y al mismo tiempo propia para llegar a una especie de fórmula, para llegar a una especie de respuesta. Aunque la pregunta plantea, la poesía plantea preguntas, pero en esas preguntas se explica de alguna manera el universo, la vida, el ser humano. Ujú. Entonces, para mí tenía muchísima relación la física con la poesía. Por ejemplo, ¿terminaste la carrera? No, pues bueno, en el Colegio Físico Matemáticas, después entré a la universidad, a la Politécnica, y recuerdo que durante los 2 ciclos que estuve, tenía Ajá, unas notas muy altas, me exoneraba en las materias, me parecía un placer inmenso, pero ajá, empecé a sentir tristeza del lado de lo artístico y de la literatura que también vivía dentro de mí. ajá. Entonces empecé en una batalla, en un duelo a muerte, por dónde me voy? Y decidí ir por el camino de las comunicaciones, que era más humano, más cara a cara, con mucha más gente. Y pues de ahí, al estudiar comunicaciones, yo me metí en todo lo que es el arte también, porque Claro. en ese tiempo estudié más televisión y guión y todo esto. Yo dije, no, esto es lo mío, porque era lo artístico. Ahí estaba lo que yo creo que tenía por dentro un poco escondido. Ok, bueno, Sí. pero no, ajá, no estaba tan escondido, o sea, No, realmente lo tuviste y fue, y en ti tuviste que llegar a un acuerdo contigo misma conmigo.
para Sí, poder decir, me voy para allá, pero siguen encantándome los problemas me fascina. físico-matemáticos. Yo fíjate que tampoco me fui por nada, ni hubiera querido, digamos, pero cuando Ujú, iba, estaba en la primaria básica, yo me acuerdo, sí. o sea, me refiero primaria, no secundaria, ya en secundaria Ajá. me volví una vaga mala de las matemáticas y de la física, y me daba flojera, Ujú, pero digamos, en la primaria, yo le decía a mi papá que me pusiera problemas ujú, matemáticos. ya. Era mi placer, o sea, ponme Ujú. problemas. Y entonces, bueno, me inventaba problemas y así pasaba mi tarde resolviendo los problemas. Entonces, si bien tú sí lo llevaste mucho más a fondo y lo Sí. hiciste muy bien, yo no, te digo que era una vaguísima, vaguísima, si te cuento las barrabasadas que hice, Ujú. dirías, Ayalin, y yo de veras, hasta ya luego en otro momento lo platicaré, pero ya sabes, así de acordeones, de cosas así para ayudarte Mm. a resolver, porque no ponía atención realmente. Pero bueno, entonces tú y te fuiste, estudiaste y te dedicaste al cine. Sí, me dediqué mucho a la producción de video, audio, pistas sonoras, iluminación, ¿qué más? Dirección de actores, trabajé mucho en doblaje también del inglés al español, con muchos actores de quizás productos de ficción, doblarlos al español. Bueno, jugué muchísimo en esa área del arte audiovisual, ¿no? Estuve mucho tiempo ahí hasta que en algún punto se cerró la empresa donde yo trabajaba, se cerró. Y al Ujú. mismo tiempo ahí yo ya estaba casada, ya tenía mi primera hija, estaba con mi ¿Cuántos hijos segundo bebé. tienes? Tengo dos, una señorita ya de 21 años y un niño digo niño, pero tiene 17 años, ya no es un niño. Sí, no, no. Entonces, tengo mis dos hijos, ¿no? Entonces, y cuando yo tomo la decisión de la escritura, mi Ujú. niño, el último, tenía 4 años. Entonces, en esa edad donde ya le veo que está un poco más grandecito, como para que ya me da un poco más de permiso, empiezo a Ujú. sentir una urgencia muy grande y digo, bueno, pues dije que iba a ser escritora y Ujú. no lo he sido. O sea, yo no consideraba que mis guiones y todo esto hayan sido escritura, ¿no? Yo Ujú. consideraba escritura lo que era la literatura. Entonces, dije, no, algo está pasando, tengo que tomar una decisión. Y sentí una urgencia, así como que me estaba trazando algo. Y Ujú. empecé a investigar un poco sobre los talleres de escritura creativa y encontré uno que era excelente y hablé un poco en la casa, en la familia. Dije, bueno, yo tengo esta urgencia, necesito, es el momento, creo. Y bueno, nadie me dijo que no. Mi esposo Ujú. estaba completamente de acuerdo. Dijo, bueno, es cosa tuya, está bien, o sea, no pasa nada. Y desde ese momento me metí, pero con así como haberme metido de cabeza, ¿no? A los Ujú. talleres literarios, pero la verdad es que yo actuaba como que se me estaba pasando la vida y esto era lo que yo había querido ser y no estoy siendo. Ok, Entonces, o sea, entonces te sentías muy arrepentida eh, a la no, manera que uno lo hace con uno, castigándote porque no lo habías hecho antes y no, habías perdido años de tu vida. no, para nada. Solo que por alguna razón, desde muy niña, yo lo veía esa tarea como una cosa dificilísima e imposible, Ya. pero como algo que yo lo seré, o sea, en algún momento lo seré. Entonces, todo lo demás, como también me apasioné mucho por el video, por el audio, por la creación de imágenes de luz. Ok. Entonces, eso me apasionaba tanto, pues, obviamente que no me arrepentía nunca de eso, Ujú. pero sentía la urgencia de que el tren se está pasando, algo así. El tren Ujú. está pasando por ahí, si yo no me lanzo ahí, ya me Ujú. quedé. O Ujú. sea, no Ujú. arrepintiéndome, pero sí, este es el momento, ya. Si dices que eres o que quieres ser escritora, ¿dónde está lo que has escrito? ¿Qué Ujú. pasa? Entonces, no, yo dije, no, ya se acabó todo lo que haya tenido que hacer hasta este momento, ahora es la literatura. Y me metí con Oye, esa pero sí te decisión. exigiste como se exigen a manera de los científicos. Sí, creo, o sea, yo creo que Exacto, tengo o sea, estos dos tu lados. visión científica te hacía que tenías que concretar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde Sí, está? ¿Qué hace? ¿dónde está? O sea, igual yo, si consideraba algún texto por aquí, texto por allá, para mí no eran textos válidos, ¿no? O sea, Ujú. los textos válidos eran esos los que uno trabaja así, pero Ajá, realmente en ajá, un ajá, texto trabajado. ajá, ajá. Entonces, empecé en el taller,
fue una cosa hermosa tener la retroalimentación de un poeta, trabajar ciertos textos, de entender el asunto, y ahí empecé también con muchísimas lecturas, ¿no? Ya. Lecturas que toda la vida he leído, pero ahí ahora leía con mucho más conciencia y al mismo tiempo lo que dicen los expertos sobre la poesía, sobre la narrativa, sobre los autores. Ese tipo de lecturas no me interesaban antes, solo las novelas, los poemas, eso sí, pero empecé también a leer todo lo que viene alrededor, ¿no? Tipo ensayos y no sé, a escribir, a escribir, a escribir. Tuve un gran taller que era texto por semana, texto por semana. Entonces yo estaba metida con mucho compromiso en lograr ese texto por semana, ¿no? Y era un poema por semana. Obviamente no era un poema para publicar, pero sí era un poema para trabajar. Y luego quedaba un trabajo para seguir trabajando luego del taller y todo esto. Qué padre. Y entonces, bueno, construiste varios libros, lo que sea, y llegamos a Anhelo de Almas, ¿no? Sí. Ajá. Aquí hay una cuestión que no sé por dónde quieres empezar, cómo llegaste que querías escribir este libro, porque tiene que ver con un síndrome que solo hay en Suecia, ¿no? O sea, lo cual yo dije, ¿cómo? O sea, digamos, entiendo que existe el síndrome que ahorita nos vas a platicar, Sí. pero que solo lo haya en Suecia Es un misterio. es un misterio muy grande. Es tipo, es el caso para Sherlock Holmes, porque de Exacto. veras, o sea, sí, Sí, y ¿no? para un físico. Para un físico, ahí está, claro, Sí, ahí pero está. para un Pero sí, pero a ver, científico. cuéntanos, ¿qué es? O sea, ¿qué fue? ¿Qué es esto que te enteraste de este síndrome, que estuviste en contacto y que te hizo hacer este libro? Cuéntanos. Bueno, primero te quiero contar un poquito que cuando reflexiono sobre lo que es la escritura y sobre lo que los autores se interesan por escribir, pues yo leí un hermoso ensayo de Julio Cortázar, donde él habla sobre como los alrededores del cuento, tiene una teoría maravillosa sobre el cuento, y en ese ensayo de Julio Cortázar leo que qué es lo que fascina a un autor, qué tema, qué asunto. Entonces él habla justo del misterio, de que no se puede explicar lo que a una autora, por ejemplo, le llama, le apasiona y le perturba de alguna forma. Y que si es que el autor es honesto, ¿cierto? 100%, con ese interés y con esa pulsión que se puede decir que a veces como que algo le posee o como que nace de un lugar sumamente misterioso, si es que el autor es honesto, el lector lo va a sentir así. Claro. Mientras la fascinación, la pregunta, el interés, la desesperación sea honesta, sea real en el propio ser de esta persona que es una escritora, pues el lector, la lectora lo va a sentir de esa misma manera. Entonces empecé como a empatar un poco con estas ideas de Cortázar de que yo no puedo explicar por qué me intereso sobre ciertos asuntos. Quizás lo puedo comparar como cuando yo era niña y me quedaba mirando en el rincón una telaraña, ¿no? Era tan interesante esa telaraña y lo que sucedía en ese rincón, pero no podía explicar por qué mi mirada estaba en ese rincón y no en otro, que podría haber sido más hermoso, como la flor del jardín que estaba floreciendo, ¿no? No, estaba en la telaraña y estaba ahí. Entonces, es como ese tipo de situaciones no se pueden explicar, pero sí se pueden reconocer. Entonces, en el momento, ¿cómo llego a este libro? ¿Por qué? Es que simplemente estaba mirando, alguien publicó una noticia en las redes y yo leo la noticia, veo la noticia de estas niñas, dos niñas de Kosovo que estaban dormidas sobre sus camas por 2 años ya, sin despertar. Primero había comenzado una hermana y después le siguió la segunda hermana. Asistidas, alimentadas por sonda, sin poder moverse, sin realmente nunca vivir. Era como estar en un estado de coma, literalmente. Pero no, los médicos al hacerles los exámenes que se requieren, no descubrían coma. O sea,
no daba todos los demás síntomas para decir que ellas están en un estado de coma. Por lo tanto, tuvieron que bautizar a esa circunstancia con otro nombre y le pusieron el síndrome de la resignación. Pero dime una cosa, Sí. ¿estas dos chicas fueron las primeras que detectaron? No, esa es la primera noticia que yo leo. Y cuando yo leo esa noticia, me causa tal conmoción, porque era como una indignación, una impotencia de decir, ¿qué pasa? Esas niñas están dormidas en esas camas por 2 años y el mundo no se ha detenido. ¿Por qué no se ha detenido el mundo para despertarlas? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo somos los seres humanos? ¿En qué nos hemos convertido? Y después sigo leyendo que no son las únicas niñas, que hay más niños y que ocurre desde 1998, y esa realidad se me vuelve demasiado insoportable. A mí no quería, no podía. Es que el nivel de sensibilidad también de un autor a veces es un poco distinto al de las personas que no se dedican de pronto a estos temas, tienen más resistencia, ¿no es cierto? Pueden mirar un video muy fuerte sin problema, yo no. Yo siempre les digo, por ejemplo, en mi casa, ¿qué estás viendo? ¿Me cuentas lo que tú ves? Yo no quiero ver ese video, cuéntame. Yo no veo Porque videos no puedo. así, no los veo, nada más. Yo no puedo, o sea, me voy a desbaratar por dentro. Entonces, esta noticia era una noticia que me estaba desbaratando. Por lo tanto, le guardé, porque tuve que alejarme de la noticia. Cuéntanos, Pero a yo le ver, guardé. yo ya leí, y entonces, pero la gente que lo estoy yendo por primera vez. Sí, descubren que hay más niñas, no sé si hombres también, niños, También, sí. pero tienen una característica en común. Uh-huh. Que, a ver, cuéntanos, o sea, no es Sí, un la característica, ¿por qué más, ocurre? sino, ¿por qué pasa? ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué se han quedado en ese estado los niños? Y es porque pertenecen a familias que han llegado a Suecia de diferentes contextos de guerra o de persecución política o contextos muy complejos de los países que rodean a Suecia y en Europa, buscando lo que llaman refugio. Entonces, la particularidad, yo creo que yo ya he llegado a mi conclusión de Sherlock Holmes, ¿no? Yo, después de haber escrito, leído, mirado todo lo que puedo sobre este síndrome, yo tengo mi respuesta propia de por qué estos niños llegan a ese estado. Y es Pero que, una cosa importante es sí, que llegan a Suecia, pero están en espera de la sí, carta de que los van a dejar o no las van a dejar quedarse, ¿no? justo te iba a comentar Puede eso, venir que, un sí o un no. claro, yo te iba a comentar que la forma de acoger a estas personas en Suecia es humanitaria, es buena, yo diría que quizás es el mejor país que ha podido acoger a las personas en búsqueda de refugio. Y por lo tanto, ahí está para mí la razón de qué es lo que sucede con estos niños. Porque son acogidos, son enviados sí, a lugares como viviendas construidas para gente que está en busca de refugio, pero viviendas dignas, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, pueden ir a la escuela mientras esperan, mientras sus padres hacen todos los trámites que involucra esto de la búsqueda de refugio. Y los niños se desarrollan, crecen, están en un ambiente tranquilo, seguro, tienen nuevas ilusiones, están acogidos por un país de verdad que les brinda lo que en sus contextos no tuvieron. Entonces, esta ilusión inmensa que se renueva y que está activa, imagínate lo que ocurra cuando llegue la respuesta de un no. Porque, Después de... porque todo el tiempo está ahí. O sea, están viviendo bien, vienen de un lugar espantoso. Vienen de una realidad. Y de repente están en este lugar maravilloso, pero no para siempre. No para A ver, siempre. te dan chance. Están a la espera. Pero tú sabes cómo son los niños, las niñas, ¿verdad? Ya la ilusión, el hecho, incluso su plasticidad de adaptación a una nueva cultura, son ellos los primeros que aprenden el idioma, son los que leen las cartas del gobierno a sus padres, porque ahora ellos han aprendido el idioma y pueden traducir lo que está diciendo una carta, por ejemplo. Entonces, son ellos los que reciben quizás el impacto más grande del no, de cuando llega una carta con que no son aceptados como
refugiados en nuestro país y deben regresar a su patria. Entonces, imagínate, lo que ha sucedido con estos niños uno tras otro, y no con todos, pero con muchos, es que se han quedado en este estado de coma. Es como un desencanto completo. ¿Verdad? ¿Perdón? Antes del no, ¿verdad? O sea, en espera del No, sí o no. no, ya cuando reciben el no. O sea, cuando están en espera, están ilusionados, están adaptándose a la cultura, tienen sus nuevos amigos, están acogidos por un país, yo diría un país amable, un país que ha sabido como entender y un poco a tener ciertas políticas en favor de estas personas en busca de refugio. Entonces, que de pronto venga el no, es como romper lo hermoso la realidad hermosa que ya estaban viviendo, ¿no? Sí, y entonces claro. el tan solo hecho de considerar volver y dejar su única esperanza, su ilusión, su última esperanza, no su única, su última, después de haber recorrido semejante realidad anterior. Entonces ahí por eso se produce este desencanto completo que les obliga a quedarse dormidos. Imagínate lo que es eso. Y 2 años, porque de estas hermanas que leí, bueno, una tenía 2 años y otra 6 meses en el momento del artículo que yo lo leí. No sé hace cuánto fue esto. ¿Hace cuánto fue? Bueno, es que mira que yo señalo desde 1998 hasta 2018, dice mi libro, porque es hasta el punto donde yo tuve conocimiento. Después de 2018 ya no tuve conocimiento, pero estoy segura que todavía hay estos casos. No, me refiero, sí, ¿cuándo te enteraste tú por primera vez? No cuando hay registros, sino cuando... Yo me enteré por primera vez en el año 2018, fue la primera vez que yo me enteré o 2017. Por ejemplo, ¿este caso lo has seguido del 2018 de estas hermanas? No, porque no hay información, sí seguí un caso de un joven de 15 años que despertó después del coma. Y él, el propio joven de 15 años, contaba, creo que estuvo dormido como 2 años, imagínate. 2 años dormido, me parece terrible eso, pero él contaba cómo fue su despertar, primero su dormir y después su despertar, imagínate. Es como volver a la vida. Mientras estaba dormido no registraba nada de afuera. No, nada, solo él cuenta un poco como que tenía ciertas imágenes como que estaba dentro de una caja de cristal que estaba dentro de un mar. Pero eso es como un instante y fueron 2 años, ¿no? O sea, no tiene memoria de tiempos. Y entonces tú dijiste, yo tengo que escribir un libro para... No dije eso en ese momento, mira que tomé esta noticia, la guardo. Hay ciertas cosas que yo guardo en una especie como de archivo, donde quiera, porque digo, esto me ha causado lo que dice Julio Cortázar. Esto me ha fascinado, me ha atrapado, me ha perturbado, me ha cambiado. O sea, hay algo dentro de mí que ya ahora ya no se puede despegar de esto. Entonces, quizás en mi mente posiblemente nacerá un poema sobre esto, posiblemente algo sucederá y lo dejé ahí. Entonces, en un momento dado, yo creo que ya pasarían unos 5 o 6 meses, no sé, 1 año, no sé exactamente cuánto pasó desde que yo conocí la noticia hasta que empecé a escribir. Y cuando empiezo a escribir era porque necesitaba sacarme eso, yo no podía más estar con esto. Entonces, cuando ya decido que esto tiene que salir en algo, empiezo a leer mucho más sobre el asunto. Y tampoco sabía lo que iba a escribir. Entonces, lo primero que empiezan a hacer es un cuento. Es una narración. Y lo interesante es que cuando empieza a nacer desde un yo niña y contado para niños de 6 años. O sea, una niña de 6 años que cuenta su historia. Eso es lo que empieza a nacer. Y ese se convierte en un cuento que se llama Niños de Agua y ganó un premio internacional que se llama Premio Libreza Julio Cova. En el año 2018 gana el premio internacional el cuento. Pero mientras yo termino, antes de que gane ni que le meta concurso, simplemente cuando termino de escribir el cuento, me quedo destrozada. O sea, digo, no es suficiente. O sea,
este cuento está bien, lo que quiera, pero yo tengo aquí demasiado más, necesito. Y inmediatamente empecé a escribir el poemario, ¿no? Cada día trabajaba mucho en el poemario y lloraba mucho. Yo digo que ese año yo me lo pasé llorando, porque lloré mucho para escribir el cuento y después lloré mucho para escribir el poemario, que es Anhelo de Alas Rojas, ¿no? El que estamos hablando ahora. Entonces, lo interesante es que ¿Qué tenía los... llamas? Este Anhelo de Alas Rojas es Ajá. poesía, es cuento que relata algo, pero a través de la poesía. ¿Qué dirías? Ahora sí, cuando Yo hables diría, ya podemos ver tu imagen, porque mientras yo sí, hablo solo me veo yo. bueno. Yo diría que Anhelo de Alas Rojas es poesía. Es poesía, pero en el género de la poesía también podríamos decir que hay poemas que en su conjunto cuentan algo, van desarrollando algo. Entonces yo veo también como, quizás como característica de mi escritura, es que yo intercalo los géneros a voluntad, ¿no? A veces tú ves un cuento mío donde hay demasiada poesía y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un cuento o es un poema? O a veces hay un poema donde hay mucha narrativa, pero entonces Porque no me fíjate interesa eso, mucho los géneros. pero te voy a contar algo. Yo primero lo leí y yo no Ujú. sabía del síndrome de Suecia. Ya. Y de hecho, hasta yo le decía a Paulina, ay, Paulina, creo que tendrían que haber aclarado algo más en la cuarta de forros o lo que sea, porque cuando hablé con Paulina para que me diera tu teléfono, etcétera, para poder Mm. poner de acuerdo, entonces, bueno, me contó, ¿no? Me contó del síndrome, me mandó para que leyera y de Ujú. repente me hizo un clic la lectura del libro diferente de ese primer clic que yo había hecho. O sea, Ujú. sí vi cosas que no había logrado ver, te lo Claro, confieso. No claro. soy la lectora de poesía más ávida, Ujú. pero me gusta, pero no, me había pasado un poco, Mm. no entendía por qué, por a dónde iba, y de repente dije, ¡pum! Ya sabes, cuando se prende el foco, cuando Sí. dices, ya entendí, ¿por qué no sé, Ujú. no lees algo para que la Claro. gente pueda saber un poco Ujú. esto de qué se trata? Pero antes de eso, miren, por ejemplo, Mm. esta es la contraportada y Ujú. tiene unas imágenes que son de Isidro Esquivel, que son Ujú. maravillosas. Bellísimas. Es que a Ana Laura le encanta cuidar todas las Mm. ediciones, a que queden unas ediciones así como perfectas en un diálogo de imagen y Mm. imagen y ¿cómo se llama? Texto. Ujú. Entonces te propongo que lo que nos leas también muéstranos antes o después la imagen y vamos Claro. charlando, ¿no? Claro. Mira, yo, por ejemplo, este libro, yo lo recomiendo leer en orden. Bueno, antes yo, no sé si me ayudas, yo quisiera preguntarte, sin saber tú la historia de donde nace, de la realidad, ¿qué sentías de los poemas sin el trasfondo de la historia de la realidad? Eh, bueno, entendía que era alguien que había migrado. Ujú. ¿Ok? Sabía que eran unas niñas que habían Ujú. migrado a otro país, ¿no? Ujú. Y que en ese país estaban acogidas y que no sabían si iban a ser aceptadas o no aceptadas o vendría la Ujú. carta con el no. Sí, Ujú. la esencia Ujú. de, 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 de este hecho, digamos, Sí. Ujú. con el que van viviendo, entonces esta angustia de llegar de poder o no recibir el no se va transmitiendo poema con Ah, poema, porque ya. estás tú en la actividad Ujú. cotidiana, pero a la vez sabes que eso puede acabarse de un día para otro con una carta. Exacto. Ajá. Entonces, eso estaba, Ujú. pero para mí, tener idea, cuando supe del síndrome, me Claro. dio una idea de unidad. De la otra Ah, manera, podría claro. ser poesías aisladas, Ah, sí. Perfecto. experiencias de niños migrantes. Ujú. Al entender lo otro, lo que hizo para mí es convertirlo en una historia total, no Ujú. poesías de diferentes Suelto. niños
diferentes voces, Sí. digamos. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, acá justo en la primera página del libro habla Natalija, ¿no? Natalija, que es la protagonista que nos narra todos estos poemas. Y Natalija dice, bueno, ¿qué traes ahí? Me preguntaron. Les dije, ¿no saben que los niños guardamos en la mochila anhelos de alas rojas? Vine a Suecia para pedir algo que llaman refugio. No es una cosa que le den a todos. Si te llega una carta con un no, podrías quedarte dormido y no despertar en años. Dijo el médico que esa enfermedad sucede cuando en la mochila no queda ni un solo pájaro. Eso es lo que dice Natalija antes casi de iniciar con este poemario, ¿no? Y ahí empieza, bueno, les voy a mostrar esta primera ilustración que es muy conmovedora, ¿no? Es esta niña envuelta en la nube, en una nube de explosión, de guerra, de desastre. Y esta ilustración va con el primer poema, que dice, soy Natalija de Ciudad Guerra, busco un espacio en el mundo, un cajón de la rayuela para saltar en un pie, o 3 cajones, no es mucho, para dormir soñando. Soy Natalija de Ciudad Guerra. Bueno, es el primero, ¿no? Y así ella sigue narrando de dónde viene ella, de dónde viene. Y nos empieza como contando en el segundo poema. Este pájaro que ustedes ven acá, no sé si se lo ve, pero este pájaro de Isidro me dio a mí un escalofrío y dije que era la mejor representación del dolor que yo había visto y que quizás del pasado de esta niña, ¿no? Y de no solo de ella, sino de muchos de los niños de esta Es estrujante, es estrujante. Es estrujante ese pajarraco. Y texto, las ves juntas y son estrujantes, o sea, porque no nada más es la ilustración acompañada de tus palabras, lo que hace que tome una potencia enorme el libro, ¿no? Exacto. Y mira, bueno, ahí ella sigue como narrando y dice, no sueño desde la noche, de fuego, de buitres de fuego, estruendos y garras, sirenas sin labios, cielo en jirones, luna de espanto. No sueño desde la bruma que arde en los ojos y rompe los vidrios del futuro. Busco un espacio en el mundo. Y así sigue, y mira, aquí hay un personaje que yo adoro que se llama Petar Cuarto. No sé si tú ya lo tienes ubicado. Y bueno, en mi casa yo ahora tengo un perrito, ya mismo lo llamo y te lo muestro, que se llama Petar Quinto. Le puse Petar Quinto al perrito porque es un personaje de este libro, ¿no? Petar Cuarto es el osito de la niña y el osito que vivió con ella la desgracia. Y cuando ella llega a Suecia, la cambia por Petar Quinto, que es el nuevo oso de la ilusión, ¿verdad? Pero mira, dice, dormía con mi oso Petar Cuarto, nariz con nariz, abrazados, y fuego con fuego, abrazados despertamos al horror hambriento que se tragó su nariz en vez de la mía, que se tragó mi casa. Mi casa no es mía, mía es la espuma. No sueño desde la bruma. Entonces... Es una cosa, aquí por ejemplo, el adiós tiene la forma de un osito ausente, ¿no? Exacto. Siempre encuentras en las ilustraciones por ahí al quinto, ¿no? Porque es el quinto. En este caso es Petar Cuarto en un momento de las ilustraciones. Mira, a ver, ¿en qué página está esa del osito ausente? 22. En la página 22. Ajá, sí, ya podría ser, no sé si es Petar Quinto o Petar Cuarto. Creo que Petar Cuarto es cafecito y Petar Quinto es azul. No estoy tan segura, pero claro, en el libro hay el Petar Cuarto y, no, al revés, mira. Petar Cuarto es el azul y Petar Quinto es el color como más cafecito que está en la página 26. Entonces, sí. Y fíjate, sí, pero fíjate que allí, pensando en esto, en la página 18, a ver, muestra la página 18, según yo,
están Sí. ahí Peta al quinto y Peta al cuarto, ¿no? No, te cuento yo qué pasa en esta escena y en esta ilustración. Pasa que Natalija es llevada al zoológico y ella, cuando llega al zoológico, sus padres le animan a dejar a su osito petar cuarto. ¿Por qué? Porque este osito no tiene nariz, está chamuscado. Es un recordatorio constante de la horrible realidad que ella vivió en la guerra, ¿no? En su país. Entonces, en el zoológico lo deja, se va, deja su osito petar cuarto y se queda libre, sale con un nuevo oso, de esos que venden en los zoológicos, ¿no? Sale con un nuevo oso y ese es su oso petar quinto, ¿no? Y es como el símbolo del futuro. Y sí, justo este es el más juguetón, que dice, me han llevado al zoológico. Dice, bom, bom, la osa de Orsa mueve las caderas bailando en el río. Tin, tin, y sus tres ositos sacuden sus colas, no pierden el ritmo. Bom, tin, pobre Petar Cuarto, ya quiere bailar, ¿se puede quedar? Tin, bom, no tiene nariz, pero sí una cola, se ve tan feliz. Bom, bom, será bienvenido, que siga mi paso, que mueva el ombligo. Tin, tin, la osa y el rey, Carlos XVI, le damos permiso. Mira, Totalmente el juego juguetón, exacto. sí, exacto. Entonces es cuando, claro, Natalija está conociendo ese nuevo país de oportunidades, de juegos, de amabilidad, de belleza, ¿no? Y puede dejar a su osito con la osa del zoológico. Ahí lo deja. Oye, y cuéntame una cosa, ¿por qué crees que es tan importante? Yo estoy convencida de que es muy importante, pero digamos tú, esta parte de que los niños de todos los países conozcan que la migración existe, es y que está y es de diferente manera para unos, para otros, pero la migración es dejar todo atrás, esa vida que no querías para irte en búsqueda de otra, pues idealmente mejor, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué un libro para niños de hablar de esto? ¿Qué pensabas? O sea, ¿estabas pensando en, por ejemplo, en que te hubiera gustado poder hablar de estos temas también con tus hijos? Claro que cuando eran niños todavía no estaba tan, tan álgido pero ya había migración, ¿no? Entonces, Sí, mira, ¿cómo fue que fue unas poesías para niños y no para adultos, por ejemplo? bueno, yo te confieso que cuando yo escribo, normalmente yo no me imagino al lector, o sea, no distingo. Como yo escribo textos también para adultos, no es que yo distingo y digo, este texto es para adultos, este texto es para niños, sino después, como que el texto me va diciendo la clave de para quién es. Pero sí te digo algo, ¿quiénes estaban en las camas? Sobre esas camas estaban niños y niñas y a veces adolescentes y jóvenes. Pero, ¿cómo es que hay niños sobre unas camas en un lugar del mundo y ellos no pueden hablar de lo que viven a otros niños? ¿Cómo es que los niños de un lugar del mundo no pueden entender la realidad de unos niños que están en otro lugar del mundo? Entonces, a mí me parecía que como esta niña, que es la protagonista de estos poemas, está contando su realidad y desde una mirada como natural, ¿no? Como una lengua niña, alguien me dijo esto, que utilizo, que tengo la lengua niña para contar la historia de una niña. ¿Quién más puede entender esto? Es otro niño, otra niña. Es decir, nosotros los adultos creemos que los niños no pueden escuchar ciertas realidades cuando los niños viven realidades terribles, algunos más terribles que otras. No importa si estamos en la ciudad, en el campo, el dolor humano es una experiencia que no distingue edades. Por lo tanto, la literatura al alcance de los niños debe ser un espejo completo, no hay razón para evitarle un tema. Además, yo creo que todo tema, que toda realidad, yo nunca pensé en que era importante escribir sobre la migración. No, ese no es mi motivación para escribir. En este sentido, era niños, niñas,
dormidos, el mundo sigue su marcha a pesar de estos niños dormidos. ¿Quiénes somos los seres humanos ahora? ¿Por qué? ¿Por qué podemos solo evitar oírles, cerrar los ojos? Y quizás es porque nos han educado a ser pues niños, niñas que estamos de manera egoísta enfocados en un estudio, enfocados en, no sé, en un egoísmo increíble. Claro. Y yo pienso que estos libros, ojalá, digo yo, ojalá este libro y otros libros ayuden a que los seres humanos abran un espacio en el mundo a otro ser humano, que le digan... A decir es que si bien está puesto en un editorial que tiene su nicho en literatura infantil y juvenil, es justo de esos libros que me puedo imaginar a los adultos enamorándose de él. Es este libro transversal que recorre edades, que no tiene, pero sin embargo, ya nada más por el sello editorial y por el tipo de ilustraciones, va hacia hacer un álbum ilustrado de poesía, ¿no? Y entonces, Sí, pero es de esos libros que son para sí. todo. Y Y a ver, perdón, pero imagínate, perdón, algo más ibas a decir, porque no, nada más justo, iba yo a decir que estabas totalmente de acuerdo contigo en que pero eso es la literatura a partir de los, drásticamente se muestra así la literatura infantil y juvenil, digamos, a partir de este siglo, que es, a ver, no tapamos el sol con un dedo, los niños viven las cosas y lo tienen, y claro, se los contamos y se los ajá, permitimos, los dejamos que ellos reflexionen. ujú, A ellos les toca reflexionar, no como el adulto lo haría, ¿no? Perdón, ahora sí ah, ya, sí, continúa lo tu... que decía justo en esta misma línea de por qué para niños, yo siempre me imaginé estos poemas, es que tal vez revivía el cuadro cuando yo les leía a mis hijos pequeñitos. Eso me prometí yo como madre, que jamás en la vida les iba a faltar un buen libro en su mesa de noche y jamás les iba a faltar la experiencia hermosa de la lectura en voz alta, padres, hijos, madres, hijas, hijos, ¿no? Este, el, en ese sentido, este libro, imagínate, es leído por un padre a su niño pequeño. Imagínate, un niño, una niña de 6 años, a veces también quiere que le lean, todavía no quiere leer solo, a pesar de que ya sabe leer. Entonces, es un libro compartido en una lectura en voz alta que va a calar de una forma distinta en el adulto que en el niño, pero hay el diálogo abierto, o sea, es un libro para ser dialogado en esa experiencia maravillosa que es la lectura en voz alta. Las preguntas vendrán de los niños en el momento que venga la lectura y quizás el padre o la madre pueda mirar este mismo texto a través de los ojos de su hijo, ¿no es cierto? Es una riqueza para mí como inmensa. Y Entonces, este tal vez... libro, por ejemplo, o sea, una de las cuestiones que abogamos mucho desde Colorines, educación, es la lectura en voz alta, ¿no? Y aquí tenemos muchos docentes que nos siguen y entonces es un poco como dejar la lectura en voz alta pues hasta en la universidad, digamos, o sea, no Sí, es que por sea para supuesto. niños pequeños. Este libro, más que tomarlo, si yo fuera docente, y no quiero decir que no lo hiciera con uno de 6, pero yo lo haría más bien primaria alta y secundaria. Es es un libro que me checa total y absolutamente, pero como decía yo, no tiene edad. Yo no No soy de tiene que edad. gusta para una edad Sí. u otra, sino nada más diciéndote que, pues bueno, tú estabas pensando en un niño de 6 años, un papá leyéndoselo, pero yo te podría Sí. decir un papá o un docente o un maestro leyéndolo con los chicos de secundaria, bueno, ¿qué te puedo También decir? O queda sea, perfecto. sería, ajá, Sí, ajá, ¿no? queda perfecto. Es que se vuelve una comunidad lectora sin rostro, sin edad, sin definición, porque a mí me parece, yo decía, este libro, tal vez mi urgencia era, ojalá este libro, quisiera que sea para niños, sí, porque solo en ellos tengo esperanza. O sea, ya cuando estamos formados, ya somos más adultos, hemos aprendido a cerrar muy bien los oídos y los ojos. No queremos mirar lo que están viviendo quizás más allá de nuestra realidad o de nuestra comodidad. No queremos. Pero los niños suelen tener una sensibilidad abierta, moldeable,
única, y creo que ellos son los que van a poder, si leen esto en sus años menores, serán los que cuando estén en un puesto de decisión podrán decir, vamos a hacer algo para que la carta no sea un no, sea un sí, ¿me entiendes? O sea, esa es mi esperanza de que esto en Claro, claro, porque sí algo está terrible recibir un no después de años, ¿no? Oye, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Quería yo saber si hay algo que sientes que no hemos tocado, que no hemos hablado, que valga la pena hablar antes de despedirnos, porque siempre me gusta hacer eso así como con tiempo para poder, bueno, pues redondear todo. Bueno, no sé si específicamente del libro hay cosas como maravillosas, hay la solidaridad, porque Natalija tiene un amigo que ella conoce, es Pavlusha. Entonces, Natalija busca refugio, pero Pavlusha también es su amigo. Su amigo es el que se queda dormido. Y Natalija quiere despertarlo, Natalija quiere rescatarlo de este sueño imposible. Y ella misma al final del libro decide que ella no se quedará dormida, aunque le llegue un sí o un no. Ella no se quedará dormida. Claro, Entonces, en este libro no, no se sabe, no le ha llegado el no. no, Sin no está en sabe, y nunca, espera, y ¿no? nunca se sabe, y nunca se sabe. Exacto, Dice, exacto. bueno, solo dice que ella también está esperando su carta, ¿no? Y sabes que es más frustrante en el libro, en el de la narrativa, porque en el libro de narrativa, cuando si alguna vez lo encuentran, le llega la carta a Natalija, y Natalija tiene la carta en la mochila, Y ahí la pero deja nunca la cerrada y no enseña, la ve. nunca la enseña, nunca la enseña, y dice, todavía no la he leído a mi mamá. Entonces, los lectores se quedan, pero ¿qué dice la carta? Pero es porque no es importante, porque es lo importante en la historia. Pero sí, hiciste una cosa terrible. Terrible, dice una cosa terrible, pero en cambio motiva que al final de este cuento tú te preguntes por qué no importa lo que dice la carta. Y es porque en Natalija hay un cierre, en su decisión, en su convicción, eh, quizás después de haber visto la experiencia de su amigo Pavlusha, qué es lo que ella va a decidir aunque le llegue un sí o aunque le llegue un no. Entonces, bueno, Wow. entonces... Ahora sí que Sí, el de la narrativa. el de la Y narrativa. el de la narrativa ese se compra ya en Ecuador, no aquí. Sí, y yo no sé si Libresa tiene distribución en México, les puedo preguntar. Sé que lo distribuyen, se lo envían por correo, no sé, Ok, pero ok. ¿cuánto Pero cuesta un aquí correo? está en el Naranjo, Pero está sí, en Gandhi o Sótano. Pueden sí, entrar, por ejemplo, a la página del es Naranjo directamente y comprarlo. Aquí exacto. está, entonces, bueno, se Ah, lo ya sé lo que se me quedó antes de que se acabe todo. cuenta. Mi deseo es llevar este libro al embajador de Suecia en Ecuador. Yo no le llevé el de narrativa porque es un libro mucho más sencillo y yo quería que fuera un libro más hermoso, digo artísticamente, pasta dura, hermosas ilustraciones como las de Isidro Esquivel, pero más que nada por el soporte, ¿no? Es hermoso el libro del Naranjo, es hermoso. Entonces quería entregarlo como regalo al embajador de Suecia en el Ecuador y que ojalá ¿Y ya se lo hiciste entregue al cita? rey Carlos XVI. ¿Mm? ¿Perdón? Perdón, ¿ya hiciste cita? ¿Ya fuiste? No, estoy en eso, estoy en hacer la cita y en entregar este libro al rey Carlos XVI. Yo quiero que llegue a sus manos, ¿no? Al final de este libro hay una sección que se llama Haikus para el rey, ¿no? Esta es la última página del libro, de los últimos poemas, son haikus para el rey. Entonces estos fueron escritos para el rey Carlos XVI. Y ojalá en algún momento el sueño se cumpla que él pueda recibir estos haikus traducidos al sueco. Sí. Ojalá, ojalá, a ver si alguien, algún traductor, si alguien tiene que ver con Suecia, pues bueno, contacten al Naranjo y Sí. y seguramente que ya con el Naranjo y ya con Sandra, ¿Verónica o Sandra? No, yo soy Sandra, pero estoy en el Zoom de mi hermana Verónica. Ok, ok, de repente dije, le he dicho mal No, el nombre todo. no, yo soy Sandra de la Torre, pero estoy en el Zoom de mi hermana Verónica.
no se me ocurrió que había que cambiar el nombre Oh, el para la de nombre, ahorita, pero hubiéramos cambiado. no pasa nada. Es Sandra, no Sí, Verónica. Este, sí. y bueno, quiero darte las gracias por esta hermosa charla y ya tendremos que hacer más. Ya nos cuentas, por favor, qué pasó Claro, sí. con el embajador sueco y todo, ¿no? Claro que sí, les contaré. Muchas gracias, he disfrutado mucho de la charla. Yo también, no te me vayas, voy a terminar, ¿ok? Cualquier cosa, ¡mua! Espero que les guste, denle like, ya saben, todo el tingladito, no se les olvide, compártanlo y todo.